El 5 de junio de 2008, el abogado sudafricano Brian Currin recibió en su casa de Pretoria una carta que le exigía poner fin a sus labores de mediación en el País Vasco. En un tono claramente amenazador, la carta terminaba diciendo que esperaban no tener que volver a repetir este mensaje. La carta estaba firmada por ETA. Mi primera reacción fue de shock. No era lo que yo esperaba. Me puse a pensar en la carta y decidí que iba a averiguar qué pasaba. Al día siguiente me puse en contacto telefónico con una persona del País Vasco. Ahora es de Batasuna. Y le pregunté si ellos sabían algo sobre la carta. A lo que me contestaron que no sabían y que no podían darme una respuesta. Tendrían que investigar y averiguar algo por parte de ETA. Y eso es lo que hicieron. En el plazo de unas semanas me llamaron para decir que la carta que había recibido no era de ETA y que recibiría entonces una comunicación por escrito a tal efecto. Posteriormente, cuando visité el País Vasco, me entregaron un pendrive con un código y me traje el pendrive a casa. Abrí la carta que contenía el pendrive y reiteraba que aquella carta no era suya, que no procedía de ellos y que tenía que continuar con el trabajo que estaba desarrollando en el País Vasco. En Irlanda se llama lluvia seca a las gotas de agua que se evaporan antes de llegar a calar. Apenas es perceptible. Sientes que te toca y desaparece sin dejar huella. En esto consiste la mediación, en ser lluvia. Lluvia seca. Seguramente nunca sabremos quién envió la carta amenazante a Brian Currin. Todas las personas consultadas por este documental hablan de dos posibilidades. Las fuentes más cercanas al gobierno español consideran que pudo ser enviada por los sectores más intransigentes de ETA, la facción que no está dispuesta a dejar las armas. Sin embargo, otros consideran que fue un intento de los servicios secretos españoles para sabotear el trabajo que el mediador sudafricano viene realizando desde hace años en el País Vasco. Consideran que nadie más podría tener acceso a su domicilio personal, ni tendría conocimiento de lo que estaba haciendo, ni podría haber elaborado una carta tan similar a las que envía ETA. En cualquiera de las hipótesis, lo que resulta verdaderamente fascinante es descubrir cómo llega un abogado sudafricano a ejercer labores de mediación y facilitación del diálogo en el País Vasco. Brian Currin es un abogado sudafricano nombrado por Nelson Mandela en 1994 como parte del equipo de trabajo que puso en marcha la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Sudáfrica. Previamente, había alcanzado gran notoriedad en el país por su labor al frente de Lawyers for Human Rights, una organización que se opuso activamente al régimen del apartheid, ofreciendo servicios legales a las personas que eran objeto de graves vulneraciones de sus derechos fundamentales. Se produjeron unos incidentes terribles. Muchos activistas políticos fuimos detenidos y uno fue agredido con tal brutalidad que falleció esa misma mañana. Más tarde, se nos informó de que iba a venir a visitarnos un abogado. Y el abogado en cuestión resultó ser Brian Currin. Veía la ley como una manera de ayudar a resolver problemas concretos. Puede sonar a cliché, pero pienso que era un abogado comprometido y activista. La Comisión de la Verdad en Sudáfrica supuso el momento cumbre del proceso de reconciliación impulsado por Nelson Mandela. Se establecieron cientos de tribunales populares en los que se juzgaban las vulneraciones cometidas durante el apartheid. Los responsables de estos abusos fueron invitados a testificar como paso previo a una posible amnistía. Cuando le dieron la orden de salir y asesinar a sus conciudadanos, ¿no se planteó en ningún momento cuestionar esa instrucción? Si no lo hacían, corrían el riesgo de ser juzgados más adelante en los tribunales ordinarios. Muchos lo hicieron, otros optaron por mantener el silencio.
La gente me solía preguntar a menudo, como persona que trabajaba en la Comisión de la Verdad, ¿cuál era mi opinión sobre los logros reales del TRC? Mi opinión es que puso la reconciliación en el mapa. Aunque la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación tuvo mucho valor, y puede que mi opinión no se corresponda con la mayoría, pienso que puso más énfasis en la reconciliación y menos énfasis en la verdad. Resulta bastante sorprendente que países tan diferentes entre sí, como Ruanda, Sudáfrica, la antigua República de Yugoslavia, Líbano, Marruecos y muchos otros, tengan siempre que enfrentarse a la cuestión de qué sucedió en el pasado. Y sobre todo, cómo te enfrentas a los errores del pasado. Rolf Meyer y Cyril Ramaphosa son las personas que mejor representan el proceso de reconciliación sudafricano. Rolf Meyer fue nombrado por William de Klerk como jefe negociador del gobierno blanco en las conversaciones que diseñaron la transición a la democracia. Hasta aquella fecha, Meyer formaba parte de la élite de poder que intentaba mantener la supremacía de la minoría afrikaner sobre la mayoría negra. Contra todo pronóstico, cuando Meyer se encontró frente a frente con Cyril Ramaphosa, el jefe negociador de Mandela, surgió la magia. Yo procedo de un entorno muy conservador, pero viví una transformación realmente enriquecedora. Comprendí que debía cambiar mi perspectiva para poder ver una imagen más completa de la realidad. Salir de la caja en la que me encontraba y de la que procedían mis antepasados. Quería contribuir a una nueva situación y mirando a esa imagen más amplia, me di cuenta de que Sudáfrica no es solo una cuestión de mayorías y minorías, sino que se trata de relaciones personales y de que todas las personas somos iguales. El hecho de que entre Rolf Meyer y Cyril Ramaphosa se generase la química adecuada, y pienso que lo que lograron fue mucho más que una confianza básica, una confianza real. En los momentos más difíciles de las negociaciones, nos ayudó a poder seguir hacia adelante, evitando en más de una ocasión que nos metiésemos en un verdadero callejón sin salida. Si no fuera por la iniciativa de Rolf y Cyril Ramaphosa, los llamábamos los gemelos terribles, no hubiéramos podido llegar hasta aquí. Fueron capaces de superar sus impulsos de confrontación. Podían haber sido grandes enemigos, pero el país no podía permitírselo. Esto dice mucho de Rolf. Siempre ha sido un gran sudafricano. Y es su compromiso y su patriotismo con el país lo que le hace ser lo que es. ¿Qué más se puede decir de una persona que renuncia voluntariamente al poder? Rolf representa esa circunscripción del poder que ha renunciado a sus privilegios de forma ostensible. Estas son personas que comprenden lo que quiere decir negociar. El abandono propio del poder. Una vez superados los terribles años del apartheid, Rolf Meyer, Cyril Ramaphosa, Mohamed Baba, Brian Currin y otros protagonistas de la transición a la democracia fueron requeridos por el nuevo gobierno de reconciliación nacional para compartir su experiencia en países que afrontaban retos similares. Estas personas se convirtieron en los nuevos representantes de la paradiplomacia sudafricana en conflictos tan complejos como Ruanda, Sri Lanka y Palestina. En esta época, el Congreso Nacional Africano recibió una solicitud de ayuda diferente. La petición de ayuda no llegaba desde un país africano, sino desde el mismo corazón de Europa. El movimiento republicano irlandés deseaba emprender un camino similar al recorrido por el Congreso Nacional Africano. Sudáfrica refuerza la esperanza de que los problemas aparentemente sin solución puedan ser resueltos. Adams y McGuinness se inspiraron en la actitud de Mandela, que optó por la paz después de haber estado tanto tiempo en la cárcel y tras haber sufrido tanto. Mandela fue generoso y se centró en conseguir una solución, no en la venganza. Creo que este ejemplo sirvió para que su propia gente entendiese que podrían ejercer un liderazgo similar.
Lo que pudimos ver en Sudáfrica, bajo el liderazgo de personas tales como Nelson Mandela, fue una gran fuente de inspiración. Fueron personas que sufrieron mucho durante demasiados años. Si hubieran optado por el resentimiento, lo hubiéramos entendido. Pero sucedió todo lo contrario. Aquellas personas demostraron una gran valentía personal y la capacidad de convertirse en auténticos líderes políticos. Pienso que, en cierta manera, hemos conseguido hacer algo parecido en Irlanda. Se habían dado cuenta de que si no se sentaban alrededor de una mesa y empezaban a negociar, el futuro de Irlanda del Norte y el futuro de sus generaciones quedaría condicionado para siempre. Necesitaban un liderazgo fuerte. Pienso que eso es lo que entendieron. Y me gustaría creer que si realmente influimos en dicho proceso, fue al transmitir la importancia de un liderazgo fuerte y responsable. El Sinn Féin y el IRA consideraban que los abusos sufridos por la comunidad católica en Irlanda del Norte eran similares a los vividos por las personas de color durante el apartheid. En el momento de afrontar el fin definitivo de la violencia, debían aprender cómo los sudafricanos habían conseguido abordar un problema todavía más complicado que el suyo. Les interesaba prepararse para la negociación con el gobierno británico, pero sobre todo para la negociación con los sectores más intransigentes dentro del propio movimiento republicano. Organizamos una conferencia aquí, con gente proveniente de diferentes partes del mundo, entre la cual había gente del Sinn Féin y del IRA. Pienso que lo que más les sorprendió fue que nosotros sentíamos una gran afinidad con ellos. En cierta manera eran de los nuestros. Y hubo mucho intercambio. Dimos y recibimos mucho. Una de las principales enseñanzas que sacamos del Congreso Nacional Africano fue que tienes que estar con tu gente. Tienes que dedicarle mucho tiempo y esfuerzo a la relación con tu propia gente si quieres que tu gente te siga. Nosotros le contamos eso a Batasuna y estoy seguro que también les transmitieron algo similar desde el Congreso Nacional Africano. De entrada, a mí me resultaba realmente difícil entender el conflicto de Irlanda del Norte. Todos eran blancos. Mientras el ANC asesoraba al Sinn Féin, de Klerk y Meyer comenzaron a trabajar con los unionistas de Irlanda del Norte. El objetivo era el mismo: acompañar a los líderes políticos en el camino hacia el fin de la violencia. El principal obstáculo residía en que los líderes políticos protestantes se oponían a cualquier tipo de diálogo. No hace tanto, cuando nos encontramos con partidos iraquíes, viví un momento de una gran satisfacción. A un lado teníamos la experiencia de Irlanda del Norte y al otro lado mostrábamos la experiencia sudafricana para compartirla con los iraquíes. Y fue Martin McGuinness el que dijo: los sudafricanos nos enseñaron a hacer la paz. Así es como hicimos la paz en Irlanda del Norte. Creo que dijo esto porque conseguimos invitar a todas las partes de Irlanda del Norte a visitar Sudáfrica, a pasar una semana o más. Y fuimos capaces de conseguir que se reunieran en la misma sala por primera vez nacionalistas y unionistas. Les reunimos y les mostramos las claves del conflicto sudafricano, sus orígenes, y les hicimos ver que si había un conflicto que todo el mundo creía imposible de resolver, era este, el de Sudáfrica. Cuando se marcharon, dijeron que si en Sudáfrica habían sido capaces de superarlo, ellos también podían hacerlo. Me acuerdo de una de las visitas en la que todavía no nos hablábamos con representantes del Sinn Féin. Aquello planteaba grandes dificultades logísticas para los organizadores sudafricanos porque no comíamos juntos, no nos hablábamos. Pienso que para ver hasta dónde hemos avanzado desde entonces, solo hace falta comprobar
que ahora comparto la presidencia del gobierno con un miembro del Sinn Féin. Creo que también fue muy útil para los unionistas. Si hablas con sus líderes, tal y como hice el otro día, te dicen, una de las cosas que más nos ayudó fue poder ir a Sudáfrica. No solo porque vimos el ejemplo, sino porque fuimos juntos republicanos y unionistas. En Irlanda del Norte no nos hablábamos públicamente. Si alguien nos hubiera visto hablando, hubiésemos tenido graves problemas. En cambio, en Sudáfrica pudimos comenzar a tejer la confianza que hizo posible los acuerdos de paz. Una persona como Rolf Meyer no puede obviar el hecho de que formaba parte del gobierno del Partido Nacional. Pero precisamente eso fue muy útil en un contexto como el de Irlanda del Norte, en el que los unionistas podían estar más abiertos a hablar con alguien con su bagaje. Y en el País Vasco también puede haber gente más dispuesta a hablar con él. Una persona como Brian puede ser visto como un abogado de izquierdas, defensor de los derechos humanos, y eso abre otras puertas. Si son útiles, es justamente porque no son percibidos como negociadores neutrales. Si se trata de convencer a alguien para que dé un gran paso, la persona indicada es una persona que haya pasado por lo mismo que él, no una persona que se pueda considerar neutral o no alineada. Por eso las personas como él pueden desempeñar un papel muy útil en este tipo de situaciones. Creo que las personas diferentes ofrecen cosas diferentes. Cuando la lluvia seca no deja de caer, te mojas sin que te des cuenta. Piensas que se ha ido evaporando, pero ha dejado su huella. Esta es la forma en la que ayudaron los sudafricanos a los políticos irlandeses y vascos en la búsqueda de un proceso de paz. Sin hacer ruido, con tenacidad y delicadeza. Los contactos directos entre líderes políticos sudafricanos e irlandeses demostraban que algo estaba pasando. Ese fue el momento en el que surgieron los verdaderos mediadores en Irlanda del Norte. Al igual que en Sudáfrica, no vinieron de fuera, no eran equidistantes. Fueron personas excepcionales que decidieron no resignarse ante tanto dolor y sufrimiento y saltaron el muro que todavía hoy divide a las dos comunidades. Esas mismas personas jugarían años después un papel clave en la búsqueda de la paz en el País Vasco. En aquella época, hacíamos muchas cosas en la sombra. Había gente que se reunía con gente con la que nunca se había reunido o con la que no podía ser vista. Era poca cosa, pero fue el comienzo de un viaje para mucha gente, entre la cual me incluyo. Me acuerdo de que llegó una invitación del movimiento republicano para que 2 o 3 personas fuésemos a hablar con ellos para ayudarles a entender los miedos que tenía la comunidad protestante. Para ellos fue también el principio de un camino. Necesitamos entenderos, se dijeron. Así que hicimos aquel papel, y ellos también nos ayudaron a comprender cuál era su situación. Fue muy importante para nosotros comprender de dónde viene cada uno y transmitirlo a nuestras respectivas comunidades. Primero me reuní con él en el monasterio Clonard. Los dirigentes republicanos me habían pedido que mantuviera un encuentro con él. Me parece que no nos habíamos visto nunca, no me acuerdo. Pero cuanto más iba conociendo a Harold, más le respetaba. Es un gran cristiano. Es un hombre que tiene mucha fe. Un auténtico caballero. Y es una persona muy capaz. Nuestros caminos se iban cruzando porque nos encontrábamos en los mismos lugares, pero todavía trabajamos en pequeños islotes. Estábamos testando todavía la temperatura del agua.
La prueba de fuego a estos intentos por romper la dinámica de odio y enfrentamiento en Irlanda del Norte llegó el 16 de marzo de 1988. Con motivo de los funerales en Belfast por 3 activistas del IRA abatidos por disparos del ejército británico en Gibraltar, un paramilitar unionista radical lanzó varias granadas contra la multitud y asesinó a 3 personas. En el siguiente funeral, los voluntarios del IRA que velaban porque no volviera a suceder nada similar, descubrieron a 2 policías británicos vestidos de paisano. La multitud les asesinó a golpes allí mismo. El sacerdote Alec Reid se encontraba en el funeral e intentó detener el homicidio, pero llegó demasiado tarde. Supongo que la violencia de aquel día era prácticamente inevitable, después de la situación que se había vivido durante los 3 días anteriores. El ambiente estaba muy cargado y, una vez más, la muerte acechaba en nuestras calles. Era prácticamente inevitable que ese día se produjese una tragedia. Aquello era normal en una guerra. La mayoría de los británicos pensábamos, ellos disparan contra nosotros y nosotros contra ellos. Es así de sencillo. Era un hombre joven. Se acercó al soldado. Le puso la mano en el bolsillo y los sacó. Sacó los papeles y los cogió. Los miró y dijo, es un puto británico. Después se puso detrás, me agarró por los hombros y me dijo, si no te apartas, te mato a ti también. Los 2 policías fueron brutalmente asesinados y Alec Reid solo pudo llegar para otorgarles la extrema unción. Lo que nadie podía imaginar era que esa misma persona era la que estaba facilitando el diálogo entre Gerry Adams y John Hume. El mediador, que años después jugaría un papel clave en Euskadi. Durante todo aquel tiempo estuve arrodillado. Bueno, no tanto arrodillado, sino más bien con la cara apoyada en el suelo, abrazando a los 2. Yo llevaba un sobre marrón que el Sinn Féin me había dado para que se lo diese al SDLP. Y lo seguía teniendo. Cuando me iba, uno de ellos, el que me había entregado el sobre, que era Tom Hadley, me dijo, ¿todavía tienes el documento? Sí, pero está manchado de sangre británica. Y él me contestó, no digas eso. Pero era verdad. Así que tuve que buscar otro sobre marrón, porque no quería llevárselo a John Hume de esa manera. Cogí otro sobre, pero el primero, manchado de sangre, todavía lo guardo en algún sitio. Me supo muy mal que Alec Reid pasase por aquel momento tan terrible en aquella ocasión. Terminó manchado con la sangre del conflicto, pero con un mensaje de paz en el bolsillo. Le debemos muchísimo a Alec Reid y a otros que, como él, hicieron tanto por cambiar las cosas. Pero personalmente me dio muchísima pena que Alec Reid tuviese que vivir esa angustia aquel día. El padre Alec Reid tuvo un papel muy importante porque creó las circunstancias para que yo hablase directamente con Gerry Adams. Nos hizo ir a su casa. Y allí celebrábamos nuestras reuniones en completa intimidad, cosa que en aquel momento era muy necesaria y muy positiva. Su papel fue muy importante para el diálogo con Gerry Adams, que nos condujo al proceso de paz. Los esfuerzos de Alec Reid y otros muchos héroes anónimos permitieron la declaración de tregua de las organizaciones armadas. Gracias a estos avances, los políticos irlandeses comenzaron a hablar dentro y fuera de la isla. Necesitaban ayuda para abordar los grandes retos pendientes: el desarme de las organizaciones armadas, la reparación a las víctimas de la violencia y la excarcelación de los presos. Los mismos dilemas que hoy atenazan el conflicto vasco.
En este momento, los caminos de los mediadores irlandeses confluyeron con los que venían de Sudáfrica. Creo que mucha gente ya sabe que Irlanda del Norte es un país enormemente sectario y dividido. La opinión mayoritaria de los unionistas, que sabían que yo había llegado por la vía del movimiento republicano, era que yo era pronacionalista y no prounionista. No hubo concesiones mutuas. No hubo equilibrio alguno en el proceso. Si hubiesen accedido a liberar a los prisioneros y al mismo tiempo hubiesen decomisado armas, habría parecido que había un cierto equilibrio. Sabía que en las iglesias a la gente le costaba mucho aceptar la excarcelación anticipada. Se cuestionaban la moralidad de liberar a los presos. Por eso invité a Brian Currin a que viniera a hablar a un grupo de líderes eclesiásticos. Me acuerdo que después de que hablase sobre Sudáfrica, alguien preguntó, «¿Pero Brian, ¿se hizo allí justicia?» Siempre recordaré sus palabras. Brian Currin respondió, «No se trata de justicia. Se trata de dar a todas las partes en conflicto una oportunidad para comenzar de nuevo juntos, tanto si creemos que se lo merecen como si no». Después de trabajar con Brian Currin en el proceso de excarcelación de los presos, Harold Good fue designado junto a Alec Reid para verificar el desarme del IRA. La tregua se había consolidado, pero los representantes unionistas exigían la destrucción pública del armamento, demanda que era interpretada por los republicanos como un intento de escenificar su rendición. Para afrontar el momento más complicado y polémico, los partidos políticos de Irlanda del Norte escogieron unos mediadores atípicos. Cada bando necesitaba a uno de los suyos, personas que les generasen la confianza necesaria dentro de los sectores más intransigentes para dar el gran paso hacia el fin de la violencia. Durante nuestros viajes, siempre nos acompañaba un hombre que llevaba una pistola. Y siempre recordaré que el último día, en el último momento, al final de todo aquel proceso, cuando creíamos que ya estaba todo hecho, se acercó al general de Chastelain, que estaba a cargo del proceso de destrucción física de las armas. Se sacó el arma con un gesto de esos que hacen los militares y se la entregó al general. El general parecía tan sorprendido como todos nosotros, porque no había pensado en aquella arma, que era la última. Yo me encontraba al lado del padre Alec. Me dio un codazo y me dijo, «Ahí se va la última arma que queda en la política irlandesa». Éramos conscientes de que a partir de entonces comenzábamos una nueva etapa de nuestro viaje y que ya no habría vuelta atrás. En Euskadi la lluvia no es seca. El Xirimiri representa bien la personalidad del pueblo vasco, reivindica su presencia y cala. Puede tener algunos elementos en común con la lluvia seca, pero solo en su versión más amable y delicada. Los mediadores irlandeses y sudafricanos tuvieron que adaptarse a este nuevo clima. Tras el fracaso de la negociación con ETA en el año 1999, se volaron todos los puentes. Ante la falta de espacios para el diálogo, diversas entidades sociales vascas piden a los protagonistas ocultos de la paz en Sudáfrica e Irlanda que les ayuden a reconstruir el diálogo. Mi primer contacto con la situación vasca, con el conflicto vasco, se produjo a través de una carta en la que uno de los sacerdotes de la diócesis, el padre Joseba Segura, me escribía diciendo que sabía que yo estaba involucrado en el proceso de paz en Irlanda. Me hablaba del conflicto vasco-español y me explicaba que era un cura de la diócesis de Bilbao, el padre Joseba Segura. Y me preguntaba si yo podría ir a ayudarle, porque se encontraba trabajando por la paz. También recibí una carta del obispo,
con la que pretendía hacerme saber que el padre Joseba era una buena persona, que era alguien del que no debía sentir temor. Había sido, por lo tanto, apoyado por el obispo, y también pedía que fuera. Si existe un conflicto, la única manera de resolverlo, según mi experiencia, es a través del diálogo. Así que comprendí rápidamente que lo que podía intentar promover en el País Vasco era un diálogo entre las partes o sensibilidades opuestas al objeto de encontrar una forma conjunta de avanzar hacia la transformación del conflicto. Se trataba de decir que hay solución, hacerla propia, asumir tu responsabilidad, reunir a todas las partes en la misma sala y construir o crear confianza entre ellos. La labor de ambos transcurre por caminos paralelos. Meyer ejerce como asesor del entonces Lehendakari Juan José Ibarretxe. Alec Reed concentra sus esfuerzos en convencer a la izquierda abertzale de que debe recorrer un camino similar al del Sinn Féin y el IRA. Tras las primeras visitas a Euskadi, Alec Reed traslada personalmente a Gerry Adams el resultado de sus gestiones, y ambos coinciden en que es necesario que el sacerdote redentorista se encuentre directamente con ETA. Nos metimos como mínimo en 2 coches diferentes. Creo que uno de ellos era una furgoneta, y me taparon la cabeza. Y llegamos a una casa grande. Entonces me vino el recuerdo de las reuniones que tenía con los principales líderes del IRA. Siempre se desarrollaban en el interior de una casa grande. Así que cuando fui a mi encuentro con ETA, vi que también se trataba de una casa de grandes dimensiones. El mismo lugar. Nos sentamos en torno a una mesa larga. Yo me senté aquí y los líderes de ETA se sentaron en el otro lado. La persona que encabezaba la mesa se dirigió a mí y dijo: ¿te gustaría bendecir la mesa? Me resultó chocante descubrir que lo primero que ETA me estaba pidiendo era que rezase. El contenido exacto de las conversaciones entre Alec Reed y la izquierda abertzale sigue siendo secreto, pero lo que este documental ha podido contrastar es que interpelaba directamente a ETA sobre la posibilidad de abrir un nuevo proceso de negociaciones. Fue una persona importante y que contribuyó de manera notable en aquel proceso, en los preparativos, en los prolegómenos de aquel proceso. Él, junto con también otras personas que también ahora están teniendo una incidencia. Las personas como Rolf Meyer, como Brian Currin desde Irlanda, como Alec Reed y tantos y tantas personas como nos han ayudado. Estoy acordando ahora mismo de Bob Maulan, de la ministra para Irlanda, ¿verdad? Muchísimas personas desinteresadamente nos han venido a ayudar y de bien nacidos es ser agradecidos. En el momento en que él intenta forzar las realidades para extrapolar su propia experiencia, pues es cuando su aportación pues simplemente cae en el vacío. Cae en el vacío porque, claro, quienes lo vemos desde el País Vasco no podemos entender su análisis de nuestra realidad. Reed utilizó a los gobiernos británico e irlandés para trasladar al gobierno español la posibilidad de impulsar un nuevo proceso de paz. Durante años han forjado una estrecha relación tratando de encontrar una solución al problema de Irlanda del Norte, y la eficacia de su trabajo ha dejado huella en los más altos responsables políticos. Cuando Alec Reed llama acompañado del Sinn Féin y del gobierno irlandés a la puerta de Downing Street, Tony Blair nombra a su asesor personal más cualificado, Jonathan Powell, a tomar las riendas de este proceso. La solución que alcanzamos en Irlanda del Norte no serviría para ningún otro sitio. No es de aplicación directa en otro lugar, pero hay elementos del proceso de paz que se pueden compartir. Algunas de estas lecciones no son extraíbles directamente de Irlanda del Norte, sino que provienen de Sudáfrica. Lo que hemos aprendido en Irlanda del Norte puede ayudar a otros países. Hay enseñanzas que se pueden extraer viendo y hablando con las personas que han estado implicadas en experiencias similares. La cuestión que traslada Reed al gobierno español es similar a la dirigida a ETA, pero en términos inversos. Si ETA diese una tregua unilateral, total e indefinida, ¿estaría dispuesto el gobierno español a involucrarse en un nuevo proceso de negociaciones? El 22 de marzo de 2006 se anuncia una declaración de tregua permanente por parte de ETA. A partir de este momento, el papel de Reed pasa a un segundo plano, ya que su salud es muy débil y tanto el gobierno español como ETA acuerdan que sea el centro Henri Dunant para el diálogo internacional
el encargado de mediar en las negociaciones. La mediación busca reformular las viejas preguntas, abordar antiguos dilemas desde nuevas perspectivas. ¿En qué nos beneficia la lluvia? A finales de 2004, la izquierda abertzale había contactado con Brian Currin. Querían conocer su experiencia en el proceso de excarcelación de los presos en Irlanda del Norte y prepararse para un nuevo proceso de negociación. Hacia finales de 2004 recibí una llamada de una persona del País Vasco que se encontraba en Sudáfrica. Había tenido una reunión reciente con el Congreso Nacional Africano y le habían dicho que se pusiera en contacto conmigo porque querían hablar sobre la problemática de los presos políticos. También mencionó que había celebrado reuniones con el movimiento republicano de Irlanda del Norte. Como resultado de esta conversación, seleccioné un equipo de personas que visitó el País Vasco y que entrenó a destacados dirigentes de la izquierda abertzale en herramientas y estrategias de negociación. Sí, recuerdo, fueron unos cursillos, efectivamente, que se dieron en esa... Se organizaron de esa manera, ¿no? Fueron unos cursillos en los que participamos varios miembros de la izquierda abertzale durante varios días. Fueron unos cursillos que para la izquierda abertzale, en los que la izquierda abertzale aprendió mucho, a decir verdad, pero no era solamente para aquel proceso, esa experiencia o esas lecciones, diría yo, que se nos dieron en aquel tiempo siguen teniendo plena vigencia a día de hoy. Las conversaciones de Loyola generaron grandes expectativas en el año 2006 durante 9 meses. Los partidos allí representados alcanzaron un borrador de acuerdo, pero a última hora ETA lo rechazó. Al final ETA impuso sus tesis, hizo saltar por los aires aquella oportunidad con la bomba en la T4. Eso creo que provocó una catarsis interna en el mundo de la antigua Batasuna tremendo, porque ellos también se sintieron engañados y defraudados ante una oportunidad perdida, como nos sentimos muchos ciudadanos vascos, ¿no? Estábamos en aquel momento pues, desarrollando una labor con los agentes que habíamos estado presentes en aquella mesa, más otros, para intentar verdaderamente pues, reflotar aquel avance, o sea, es decir, verdaderamente dar continuidad a lo que se había avanzado, y fue en esa tesitura cuando llegó el atentado de la T4. Es una bomba que llega con el vaticinio 24 horas antes de Rodríguez Zapatero de que el año siguiente iba a ser mucho mejor que el anterior, ¿verdad? En fin, yo no voy a analizar las cualidades como pitoniso el presidente del gobierno, pero lo cierto es que en esa bomba quien reacciona descolocado, quien no esperaba eso aparentemente es el presidente del gobierno. El atentado de la T4 tiene una clara conexión irlandesa. El 24 de abril de 1993, el IRA explosionó una bomba de grandes proporciones en la City londinense. Su objetivo era presionar al gobierno británico y surtió efecto. El diálogo se detuvo durante varios meses, pero nunca llegó a romperse. El ejército británico se dio cuenta de que no podría derrotar al IRA, podía mantener la seguridad a un nivel aceptable con carácter indefinido, podía impedir la victoria del IRA, pero nunca podría solucionar el problema. Se trataba de un problema político y debíamos encontrar una solución política. Gerry Adams y Martin McGuinness también comprendieron que nunca podrían ganar. Desde una perspectiva militar, no podrían echar a los británicos a la fuerza. Podían seguir adelante, pero los británicos podrían vencerles y tampoco iban a solucionar el problema militarmente. La estrategia de ETA buscaba el mismo efecto. A pesar de las contundentes declaraciones públicas de los portavoces del gobierno español, se produce una última reunión al más alto nivel entre ETA, Batasuna y el gobierno español. La condición para el diálogo era y es
la voluntad inequívoca de abandono de la violencia por parte de ETA. Lo que ha sucedido hoy, el gravísimo atentado de la banda terrorista ETA, es radicalmente contrario a esa voluntad inequívoca. Por tanto, hasta que en el futuro no exista una voluntad inequívoca, no habrá ninguna posibilidad por parte del Gobierno de aproximar ningún diálogo con la banda ETA. El propio Zapatero se reúne meses después, en el año 2007, 6 meses después del atentado de la T4 en Madrid, se reúnen a 4 bandas. Se reúne el gobierno español en secreto con ETA, el Partido Socialista y Batasuna. Bueno, eso es una expresión más que viene a acreditar el grado de compromiso de un gobierno democrático en esa mesa sentado en pie de igualdad con terroristas, el grado de engaño o autoengaño en el que había incurrido ese gobierno, el grado de irresponsabilidad democrática, en todo caso, en el que estaba implicado, y el grado de engaño al conjunto de la sociedad y de la opinión pública española, ¿no? La reunión había sido solicitada personalmente por Tony Blair y Gerry Adams al presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Este documental ha podido contrastar que Jonathan Powell, acompañado de Jerry Kelly en representación del Sinn Féin, intentó salvar el proceso en un encuentro secreto que se celebró entre los días 14 y 16 de mayo de 2007. La reunión, tantas veces desmentida, tuvo lugar en un hotel de Ginebra y fue organizada por el Centro Henri Dunant. Soy escéptico ante la idea de que agentes externos puedan desempeñar funciones de asistencia en la resolución de estos problemas. Al final, los que tienen que ocuparse son las partes involucradas. A veces puede existir un árbitro externo. Nosotros tuvimos a George Mitchell. Se metió en harina y nos ayudó, porque el gobierno británico no merecía la confianza de las dos partes. Esa intervención tuvo un gran valor, y que quedó reflejado en aquel segundo intento de Ginebra, en un sentido, en una dirección, y es de que la representación que fuimos allí, la representación política de Batasuna, que estuvo en aquella mesa sentada con la delegación del Partido Socialista, dejó en manos de mediadores y de los facilitadores internacionales un planteamiento que fue elaborado por los mismos y que nosotros entendimos que podría ser de gran valor para superar y para romper una situación de bloqueo que se había generado en la mesa de negociación. No sirvió, pero la izquierda abertzale dejó en aquella mesa y en manos de los mediadores y facilitadores internacionales una propuesta que había salido de su seno, que el Partido Socialista no quiso entrar a profundizar, pero que la izquierda abertzale estaba dispuesta a hacerlo. Pasadas unas semanas, ETA retoma la campaña de atentados y el gobierno español intensifica la acción policial. Eso lo anunció el presidente Zapatero. Si ETA defrauda las esperanzas de los ciudadanos españoles, si rompe esto, se van a enterar porque vamos a ir a por ellos, y se han enterado. La sociedad vasca recibió con estupor la noticia de que las conversaciones secretas entre el gobierno español y ETA habían fracasado. Una vez más, la esperanza surgida durante la tregua dio paso a un sentimiento generalizado de rabia y frustración. En Irlanda y Sudáfrica se utiliza otra palabra que tampoco puede traducirse directamente ni al euskera ni al castellano. Es la forma en la que se denomina la capacidad de una persona o de un pueblo para sobreponerse a largos periodos de adversidad. Euskal Herria ha aprendido a base de dolor y sufrimiento el significado de esta palabra. Tras el atentado de Barajas, Rolf Meyer y sus compañeros del grupo asesor del Lehendakari Ibarretxe se reúnen en Vitoria para lanzar un mensaje de esperanza. Meyer es informado de que hay otro sudafricano que está tratando de contribuir a un proceso de paz y decide ponerse en contacto con él. Ambos coinciden en que deben sumar esfuerzos y se comprometen a coordinar los trabajos que vayan a desarrollarse en el futuro. Al gobierno español no le gusta y se lo hace saber a través del embajador en Sudáfrica. No me dijo nada que yo no supiera para entonces, pero creo que aceptó mi honestidad, mi deseo sincero de echar una mano. No se trataba de optar por un bando necesariamente, sino de compartir mi experiencia.
Hombre, yo supongo que se habrá hecho llegar con claridad que, o debería haberse hecho llegar por lo menos, que hombre, el concepto de mediador no puede ser tomado en cuenta por una democracia que se respeta a sí misma. Currin informa a Meyer de que está elaborando un documento sobre el fin de la lucha armada en Sudáfrica para que sirva de reflexión dentro de Batasuna y ETA. Está convencido de que la voluntad de dejar atrás la violencia es sincera. Elaboré el borrador de dicho documento hacia finales de 2007 y mantuve una primera reunión con sus principales líderes. Entonces, Arnaldo Otegi no se encontraba en la cárcel y pude tener una reunión con él y sus compañeros. Ya habían recibido el documento, se había traducido y tuvimos un largo debate sobre las nuevas tesis que habían sido incorporadas. El documento se titulaba concretamente «La necesaria legalización de la izquierda abertzale». Durante 18 meses, y a pesar de la ilegalización de Batasuna, los mediadores internacionales continúan impulsando el debate abierto sobre el fin de la violencia. En septiembre de 2009, los resultados de este trabajo salen a la luz. Arnaldo Otegi, Rafa Díez y Rufi Echeverría han distribuido el documento elaborado por Brian Currin entre sus bases y sus tesis han sido apoyadas de forma mayoritaria. La política ha ganado la primera batalla interna a las armas. Y bueno, yo creo que nos ha costado llegar hasta ahí, pero en estos momentos lo tenemos muy claro y es una decisión que es irreversible y es una decisión que no permite retroceso y que solo nos permite avanzar. Tras esta declaración, todas las miradas se vuelven hacia el mediador sudafricano. La misma persona que había recibido la carta amenazante de ETA parece estar logrando lo que antes nadie había conseguido. El abogado sudafricano ayuda a la izquierda abertzale a escenificar públicamente un cambio de orientación estratégica que ya había sido decidido. Sus dirigentes más influyentes han interiorizado el profundo rechazo de la sociedad vasca a la violencia. La estrategia que la izquierda abertzale ha marcado y que se refleja en la ponencia que se aprobó, que es Zutik Euskal Herria, no tiene tanto que ver con la mediación internacional, sino con un análisis de la situación de nuestro país. Yo creo que ellos han llegado al convencimiento absoluto de que lo que está haciendo ETA no tiene recorrido político alguno, es decir, que es absolutamente inútil, es una pelea que no tiene ningún final positivo, no van a conseguir ninguno de sus objetivos políticos por la vía de la violencia. Y una vez llegado a ese convencimiento, no tiene mucho sentido continuar con una guerra estéril que lleva al desgaste personal, a seguir alimentando el sufrimiento de muchísima gente, incluso de los suyos. Lo que Brian Currin aporta es una referencia internacional en la que apoyar este gran salto al vacío y una nueva estrategia, el discurso de la unilateralidad. La izquierda abertzale representada por Batasuna renunciará a la violencia por voluntad propia. He tenido la oportunidad de trabajar con muchos de los mediadores internacionales que han venido desarrollando su labor en los últimos años en Euskal Herria y tengo que reconocer que posiblemente Brian Currin no sea el mejor de ellos, pero también hay que ser conscientes de que Brian Currin ha hecho una gran aportación en su trabajo de facilitación con la izquierda abertzale, la idea de la unilateralidad, es decir, que la izquierda abertzale hiciera todo lo que estuviese en sus manos para poder poner las condiciones para un nuevo proceso de paz sin esperar contrapartidas o movimientos multilaterales. Y esta idea de la unilateralidad posiblemente explica la gran oportunidad que estamos viviendo en estos momentos. Poner punto final a la violencia es más difícil que continuar con ella. Supone enfrentarse al sufrimiento causado y vivido sin posibilidad de llegar a la conclusión de que ha merecido la pena. El 14 de noviembre de 2009, la izquierda abertzale hace pública en Alsasua una declaración en la que se pone de largo la unilateralidad de la apuesta. Por primera vez, no pide nada a cambio de su compromiso con las vías exclusivamente políticas. Pese a las reacciones iniciales de desconfianza, las fuerzas políticas y los medios de comunicación van dándose cuenta de la importancia del anuncio.
Los mediadores internacionales intensifican sus contactos y hacen llegar a ETA un mensaje claro. Si no manifiesta un compromiso público hacia el fin de la violencia, no habrá más apoyo internacional. La denominada Declaración de Bruselas, presentada el 26 de marzo de 2010 en el Parlamento Europeo, solicita a ETA un alto el fuego unilateral, permanente y verificable. El documento está firmado por 4 premios Nobel, más una veintena de personalidades internacionales relacionadas principalmente con los procesos de paz sudafricano e irlandés. Pienso que al final de una larga campaña de violencia, como la que ha estado desarrollando e impulsando ETA, la necesidad más acuciante entre las personas implicadas es la de intentar justificar lo que han estado haciendo. Y es importante en dicho contexto que estas personas sientan que se les está tomando en serio, que se están tomando en consideración sus ideas y que no se están descartando simplemente por irrelevantes. Esa puede ser una labor muy relevante de la Declaración de Bruselas y del Grupo de Mediadores Internacionales. Creo que esa es una de las funciones importantes que pueden desempeñar. Sin lugar a dudas, la Declaración de Bruselas ha sido un hito. La izquierda abertzale es consciente que esa intervención es el reflejo de que el conflicto político vasco sigue en la agenda internacional para nuevamente impulsar un proceso de conversaciones y de negociación. Durante el verano, la presión social y política para que ETA anuncie el alto el fuego se convierte en un clamor. Por primera vez, las propias bases de la izquierda abertzale le están pidiendo públicamente a ETA que pare, y la organización armada comunica que ya ha decidido cesar sus actividades ofensivas. Estamos ante una supuesta mediación, con muchas comillas, instada desde la propia Batasuna, que forma parte de toda una escenificación buscando un horizonte claro, que es colarse en las elecciones municipales del próximo mes de mayo. Es un instrumento a lo sumo interno para el mundo de ETA Batasuna y creo que su papel extramuros de ese mundo de ETA Batasuna es absolutamente inútil, absolutamente irrelevante, y yo evidentemente no creo que una democracia consolidada precise de ninguna clase de mediadores para defender valores democráticos y derrotar las pretensiones de los terroristas. El 12 de noviembre de 2010 se presenta el mandato de las personalidades internacionales que representarán a los firmantes de la Declaración de Bruselas para la verificación de un alto el fuego permanente. Unos días después, la izquierda abertzale anuncia la constitución de una nueva fuerza política que rechazará la violencia y cumplirá todos los requisitos de la ley de partidos. No hay cabida para forma alguna de coacción violenta en la estrategia independentista y socialista de este nuevo proyecto político y organizativo. 6 semanas después, el 10 de enero de 2011, ETA anuncia un alto el fuego general, permanente y verificable internacionalmente. En los últimos meses, desde Bruselas hasta Guernica, personalidades de gran relevancia internacional y una multitud de agentes políticos y sociales vascos han subrayado la necesidad de dar una solución justa y democrática al secular conflicto político. ETA coincide en ello. Por consiguiente, ETA ha decidido declarar un alto el fuego permanente y de carácter general, que puede ser verificado por la comunidad internacional. Este es el compromiso firme de ETA con un proceso de solución definitivo y con el final de la confrontación armada. El anuncio de ETA genera mucha desconfianza. La izquierda abertzale aprovecha la presentación de unos nuevos estatutos para dejar claro que su relación con ETA nunca volverá a ser igual. El nuevo partido desarrollará su actividad desde el rechazo de la violencia como instrumento de acción política o método para el logro de objetivos políticos, cualquiera que sea su origen y naturaleza. Rechazo que abiertamente y sin ambajes incluye a la organización ETA. La lluvia ha sido por momentos leve, seca, pero ha calado. Hoy podemos soñar con el fin del conflicto vasco.
Durante décadas hemos pensado que el conflicto vasco no formaba parte de la agenda internacional. Mientras tanto, mediadores, gobiernos europeos e instituciones internacionales tejían una red de complicidades que ha dado sus frutos. Yo no soy ningún experto en la problemática de España y nunca haría comentarios sobre los conflictos que afectan a otras personas, ya que no conozco suficientemente la situación. El Sinn Féin ha jugado un papel importante a la hora de ayudar en el conflicto del País Vasco, y esto es positivo. No hemos cambiado las cosas, pero sí que hemos influido en las personas del movimiento independentista vasco. Pienso que han aprendido de nuestra experiencia, además de la experiencia de otros, y estoy contento por ello. Yo no pensaba que íbamos a aprender tantas lecciones de la experiencia de Sudáfrica, y aunque no hubiera puesto nunca el pie en Sudáfrica, habría valorado enormemente la experiencia recibida de ellos. Nosotros tomamos nuestras propias decisiones, y las hemos tomado en función de nuestros intereses y objetivos. Fuimos lo suficientemente maduros para tomar nuestras propias decisiones, y las personas del movimiento independentista vasco tomarán las suyas, sea cual sea la experiencia que hayan sacado o recibido de nosotros. Pero me agrada la idea de que hayamos sido una influencia positiva. Por supuesto que cada conflicto es diferente. Los hechos son diferentes. No puedes limitarte a tomar nuestra experiencia y decir que este es el modelo absoluto para la resolución de todos los conflictos, porque los hechos varían enormemente de un caso a otro. Pero también pienso que existen ciertos elementos universales. La historia siempre es diferente. Los problemas son de diferente naturaleza, pero la forma en la que uno se enfrenta a dichas dificultades es la misma independientemente de si uno se encuentra en Sudáfrica, en Oriente Medio o en Irlanda del Norte. Yo solía decir que no era más que el que preparaba el té, ya que me encargaba de facilitar un encuentro en el que determinadas personas iban a tener la oportunidad de reunirse, personas que de otro modo no hubieran podido hacerlo. Luego yo les servía el té con las pastas. No hay que restarle importancia al valor de preparar el té, porque se trata de crear la oportunidad para que se encuentren personas que de otra forma no hubieran mantenido nunca una conversación. Se ha intentado todo para acabar con el problema vasco. Conversaciones limitadas a una serie de partidos, negociaciones directas con ETA. Usted me pregunta si se ha producido un contacto, una reunión o una entrevista. Le digo que sí. E incluso el terrorismo de Estado. A diferencia de Sudáfrica e Irlanda del Norte, nunca se ha convocado una mesa de diálogo público en la que estén representadas todas las sensibilidades políticas. Muchos políticos tienen la tentación, tras alcanzar un pacto, de pensar que pueden hacer borrón y cuenta nueva. No resulta tan fácil, ya que todos los conflictos tienen profundas raíces que afectan a cuestiones culturales e identitarias. A largo plazo, es vital establecer una narrativa común que ayude a eliminar el abismo entre sectores que anteriormente estaban enfrentados. Pienso que lo que debería hacer el gobierno español es comprometerse con el diálogo directo con los representantes políticos del País Vasco que estén en desacuerdo con ellos y lograr un acuerdo. Trabajar juntos en pro de intereses comunes y hacer que esta colaboración pueda desarrollarse. Como suelo decir, debemos compartir el sudor, no la sangre. Nunca sabremos con exactitud quién envió la carta amenazante a Brian Currin, pero algunos sectores contemplan una sola posibilidad. No sé si esto lo habrá contado Brian Currin, pero justo apenas una semana después de recibir la carta, un periodista español llamó al propio Brian para preguntarle sobre el contenido de esa carta. Entonces, ante esto a mí solo se me ocurren dos posibilidades y ambas son muy graves. Una es que esa carta es obra de los servicios secretos españoles o bien que los servicios secretos españoles están espiando a Brian Currin. En el camino hemos encontrado increíbles conexiones entre mediadores internacionales que jugaron un papel fundamental en la construcción de la paz en Sudáfrica e Irlanda del Norte y que después han contribuido a crear esta nueva oportunidad para la paz en el País Vasco. Si es que se produce una resolución pacífica al conflicto vasco, será enormemente reconfortante para mí como sudafricano. Para todos aquellos que hemos intentado contribuir con este mensaje, haber podido vivir esta gran experiencia en el País Vasco. Hemos sido testigos privilegiados de cómo los líderes vascos han conocido la forma en la que los sudafricanos hicimos la paz. Nuestra contribución en el País Vasco puede haber sido muy pequeña,
Pero pienso que hemos sido coherentes a lo largo de los años en los que hemos estado implicados en el País Vasco, insistiendo en que había una posibilidad real para la paz. Hay una necesidad evidente de diálogo, y todas las partes deberían estar preparadas para trabajar en pos de una resolución pacífica. Este es el mensaje que hemos estado transmitiendo todo el tiempo, y si ha contribuido a una resolución pacífica, o al comienzo de un proceso hacia una resolución pacífica, será un gran premio para personas como yo. Si ETA se compromete de verdad, y si puede establecerse una estructura que supervise el alto el fuego acordado, entonces sabremos que sí, que ha terminado para siempre la violencia en el País Vasco. Y que el País Vasco puede ahora avanzar hacia una forma pacífica de hacer política, resolviendo los problemas sin violencia. Yo, personalmente, sentiría una enorme gratitud y satisfacción. Sí, de verdad que estaría muy contento. Si nosotros lo hemos hecho, también lo podéis conseguir en el País Vasco. No tengo ninguna duda, porque he visto muchas similitudes. El deseo de la gente por vivir de otra manera. Espero y deseo que esas personas tengan la oportunidad de realizar su propio viaje. Un gran viaje dentro del pueblo vasco. Pienso en vosotros y espero de todo corazón que llegue el día en el que podáis contar vuestra historia en otras partes del mundo. Desio beldurrak barruan ernaltzen, baten atzetik jota biak aurkitzen, zutatik eskua erretatera nintzen, eta orain kea ikuste gutxak nau izutzen, zeini jaten eman